Entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y para darle introducción a estos versículos que vamos a estar estudiando, que es del versículo 1 al versículo 9, vamos a hablar acerca del fortalecimiento de nuestra fe. Nuestra fe está en Jesucristo, pero conforme tú y yo vamos adentrándonos a conocer más a Dios, más a Cristo, tú y yo vamos adentrándonos a conocer más acerca de la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos fortaleciéndonos en nuestra fe. Van a venir pruebas y muchas de ellas a lo mejor pero conforme vamos en este caminar con el Señor, vamos aprendiendo a fortalecernos para que cuando lleguen las pruebas, mantenernos firmes. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, del fortalecimiento de nuestra fe, que hace el llamado a este fortalecimiento de nuestra fe como el desarrollo de nuestra madurez espiritual, ¿sale? Que se basa en la dependencia hacia Cristo en mi vida. Es decir, ¿cómo puedo yo ser en la fe? ¿Cómo puedo yo desarrollar la madurez del creyente de mi vida? Cuando aprendo no solamente a ver que necesito depender de Dios, sino que cuando mis acciones estoy demostrando mi dependencia a Dios. A lo mejor en esta vida la gente hemos podido ver que ante una enfermedad su dependencia está en el dinero, porque al tener dinero puedes pagar los mejores hospitales, puedes tener a los mejores médicos. A lo mejor otros ponen su dependencia en el médico, a lo mejor otros ponen su dependencia en el trabajo, en la familia, pero tú y yo como creyentes de Dios hemos estado recalcando muchas veces que nuestra dependencia debe de estar ¿en quién? En Cristo, ¿sale? En Cristo. Él es el único que puede dar solución a nuestros problemas. Entonces, eso es algo bien interesante. ¿Es bueno ir al médico? ¿Es bueno tener un buen trabajo? Sí, es bueno, desde luego. A mí me da mucho gusto presumir en el sentido bueno a nuestra hermana Dana, que está haciendo su maestría en rehabilitación. Entonces, es bueno, pero siempre hay que recordar que el punto principal de nuestra dependencia no es el dinero, no es el estudio, no es lo que sé, sino es Cristo en mi vida. Y cuando tú y yo lo ponemos en práctica, vamos desarrollándonos vamos fortaleciendo nuestra fe, vamos madurando en nuestra fe. A lo mejor muchos hermanos el día de hoy no pudieron, por ciertas circunstancias, por ciertos conflictos que a lo mejor tuvieron en su mente, pero el que tú y yo estemos hoy aquí, estamos mostrando una madurez o estamos en ese proceso de madurar. No va a ser fácil, pero acuérdate que mi dependencia no es la convivencia que vamos a tener hoy. No es el que voy a ver a mis hermanos y a ver qué hacen o qué no hacen. O no voy a venir a la iglesia porque Benito se porta mal. Yo vengo a la iglesia porque vengo a buscar aquí y aprender de Cristo, porque Cristo es la pieza fundamental de nuestras vidas. Entonces, cuando comprendemos eso, empezamos a madurar, a crecer en esta vida, en desarrollar nuestra madurez, que es bien importante. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, el apóstol Juan decía, es necesario que Él crezca, haciendo referencia a Cristo, pero que yo mengüe o que disminuya. ¿Cómo lo aplicamos hoy en nuestras vidas? Es necesario que en mi vida Cristo crezca, Cristo sea el centro de mi vida y que yo no sea importante. Que en mi vida Cristo sea el importante y que yo no tenga valor. A eso es a lo que el apóstol Juan se refería en este versículo de su evangelio del capítulo 3, versículo 30. Cristo tiene que crecer en nuestras vidas y nosotros tenemos que disminuir. Que Cristo viva en mi vida, que la carne muera en mí. Eso es algo bien importante. Y ahora, entendiendo esto acerca de que vamos a hablar de nuestra fortaleza en la fe, de nuestra madurez, vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, y el apóstol Pablo ahora nos va a hablar de eso,
Versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjate cómo empieza este capítulo el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe. Eso quiere decir, iglesia, hay hermanos que son débiles en la fe, y cuando el apóstol Pablo hace referencia a estos creyentes o a estos hermanos, pueden ser por diversas condiciones. Voy a mencionarte dos. La primera condición es que sea un nuevo creyente, alguien que apenas vaya desarrollándose. La segunda es que sea un hermano que a lo mejor ya lleva más de 5 o 6 años en el evangelio, pero él se conformó con solamente saber lo básico. ¿Qué es saber lo básico? Que necesitamos de Cristo y que Cristo murió por nosotros, y a lo mejor ya no hacemos más para poder seguir conociendo a Dios. Hay muchas cosas en la Biblia que son misterios y que no todos podemos comprenderlos, y aquellos que pueden comprender esos misterios están reflejando su desarrollo espiritual, su madurez espiritual. Entonces, si hay hermanos débiles en la fe, por ende hay hermanos que fuertes en la fe. Y yo te tengo una pregunta: ¿qué clase de creyente quieres ser tú? ¿Débil en la fe o fuerte en la fe? Fuertes en la fe. Eso es lo que yo, como pastor de la iglesia, quiero que ustedes sean. Personas que no dependan de mí, sino que dependan de Cristo, y juntos crezcamos en nuestra fe. Que seamos hermanos fuertes en la fe. Es por eso que te voy a adelantar algo. El próximo año vamos a empezar un discipulado donde todos están invitados, donde la intención es crecer en la fe. Todos podemos servir, pero también todos podemos desarrollarnos en nuestro crecimiento en la fe. ¿Sale? De hecho, hoy en día, una iglesia sana, una iglesia que sea fuerte en la fe, no se mide por el número de congregantes. Eso es una mentira. Si alguien te ha dicho una iglesia es fuerte en su fe, cuando tú veas el número de congregantes que tiene. Una iglesia fuerte en la fe se mide por la dependencia que tiene hacia Cristo. Hoy en día, tristemente, hay muchas iglesias que ya no predican, sino que motivan a la gente, y se le conoce como predicadores motivacionales. Y cuando habla a este tema de motivacionales, se dedican a hablar de la prosperidad, de la bendición, de que somos reyes y sacerdotes en esta tierra y que debemos de tener todo en esta tierra. Pero ese no es el centro de nuestra predicación. Si Jesucristo sufrió siendo Dios mismo, ¿cuánto nomás nosotros vamos a sufrir en esta vida? Por ahora, hermanos, nos toca padecer juntamente con Cristo. Nos va a tocar morir como Cristo murió, para que cuando Cristo venga, con Él tú y yo tenemos por toda la eternidad. Entonces, eso es algo bien importante. Pero el saber si una iglesia está centrada en la verdad es por su dependencia hacia Cristo. Y vamos a tener pruebas y luchas y necesidades y vamos a sufrir, pero Cristo nos va a mantener a flote, Cristo nos va a mantener de pie. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia a que hay creyentes débiles en la fe, por ende también hermanos fuertes en la fe. Y luego dice este versículo, pero dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Segunda parte de este versículo, el apóstol Pablo dice: no para contender, no para conflictuarte en opiniones. Y dentro de las creencias que tenemos como iglesia, es que podemos dividir las doctrinas en doctrinas esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? El conocimiento o la doctrina que tiene que ver con nuestra salvación.
Yo te puedo resumir algunas. ¿Conoces las 5 solas? Es parte de la reforma protestante hecha por Martín Lutero, donde él dice que hay 5 cosas importantes para la iglesia que marcaban la diferencia entre la iglesia católica. ¿Cuáles son estas 5 solas? Solo la Escritura. Nosotros como creyentes debemos de basarnos en la Escritura y solamente en ella. No hay más, no hay otra forma de vivir. Dios quiere que tú y yo vivamos y lo ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras. Otra sola es solo la fe. Solamente nuestra fe en Cristo puede darnos salvación. Solamente nuestra fe en Cristo. Otra sola es solo la gracia. Es decir, la salvación por medio de la gracia, y lo hemos visto en Romanos, que la gracia es un don de Dios que tú y yo no merecemos. Es un regalo que Dios nos da que tú y yo no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos, porque somos bien pecadores. Pero gracias a Cristo vivimos ahora en la gracia y tenemos el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera de poder tener la salvación sino solamente por nuestra fe en Cristo, y eso nos hace entrar en la gracia, en el regalo que Dios tiene hacia nuestras vidas. Otra de las solas es solo Cristo. Cristo es el único que puede llevarnos al Padre. Por eso en el Evangelio de Juan, Cristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nadie sino solamente Él nos puede llevar, nos puede comunicar una vez con el Padre. Y la última sola es que solo la gloria a Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos no sea para que tú y yo recibamos la gloria o para que la iglesia reciba la gloria, sino todo lo que tú y yo hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Sale? Entonces, nosotros, dentro de nuestras doctrinas esenciales, creemos en la Trinidad, en un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Dios Padre, porque Él es el creador del universo, Él nos ha formado. Nosotros no venimos del mono, sino venimos de Dios. Él nos ha formado. Dios Hijo, haciendo referencia a Cristo, porque es el único que puede traer salvación a nuestras vidas, porque su sacrificio por nosotros es suficiente para poder ser rescatados. Y de hecho la importancia de reconocer a Cristo como Dios, porque si Cristo no fuese Dios, entonces su sacrificio no hubiera sido suficiente para salvarnos. Hay algunas doctrinas o algunas religiones que ven a Cristo solamente como un profeta, pero no piensan ni creen que Cristo es Dios o que el Hijo es Dios. Entonces ellos se esfuerzan a poder retener a través de obras, pero nosotros creemos que es Dios y su sacrificio es suficiente para podernos dar salvación. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo nos dice la Escritura que nos ha sellado y que su sello es nuestra garantía de la salvación. Algunas otras religiones creen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero es más allá. Podemos ver en algunos versículos de la Biblia que al Espíritu Santo se le puede entristecer, tiene sentimientos, por tanto es un ser. Otra de nuestras doctrinas esenciales es que somos salvos solamente por gracia. ¿Sale? La salvación no depende de nuestras obras, pero las obras son el fruto de nuestra salvación. ¿Sale? Otra de nuestras doctrinas esenciales es que somos regidos en esta vida por la palabra de Dios. ¿Qué tiene más peso en nuestras vidas? ¿La constitución política de los Estados Unidos mexicanos o la palabra de Dios? ¿Qué tiene más peso en nuestras vidas? ¿Lo que me dicen los gobernadores y el presidente o lo que me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios.
tiene más peso en mi vida? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo diga y lo que yo creo o lo que dice la palabra de Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Eso no está a discusión, es una doctrina esencial en nuestra iglesia. La palabra de Dios es la que rige, la que da dirección, la que guía mi vida y la que va a guiar a la iglesia. Y yo me atrevo a decir, hermanos, el día que por alguna razón yo no esté hablando, mi enseñanza no sea centrada en la palabra de Dios, tienes dos opciones. O que se junten todos los hermanos y hablen conmigo y me digan: Misael, te estás desviando. Porque eso es bien importante. Nuestra iglesia se va a centrar en la palabra de Dios, no en lo que yo quiera o lo que yo diga, sino en la palabra de Dios. Eso es importante. De hecho, yo no soy nada. La palabra de Dios lo es todo en nuestras vidas. La palabra de Dios lo es todo en nuestra iglesia. Otra de nuestras doctrinas esenciales es nuestra fe en Cristo. Solamente por medio de nuestra fe en Cristo podemos acceder a la gracia. ¿Sale? De hecho, hay alguien, Dios, ni los que ya se fueron, ni los que ya murieron, ni los santos, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pedro. El único que intercede por nosotros, y lo vimos en Romanos capítulo 8, es Cristo. Dice Romanos que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Por eso nuestra oración siempre la decimos en el nombre de Cristo, porque es la única manera, el único medio de que Dios escuche nuestras oraciones, solamente por medio de Cristo. Y una de nuestras doctrinas esenciales también es que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Estas doctrinas esenciales de nuestra salvación no están a discusión. Y de hecho tú y yo tenemos que tener la fuerza, el entendimiento de pelear por ellas, de dar nuestra vida por ellas. Los apóstoles, los primeros creyentes dieron su vida por estas doctrinas esenciales, y tú y yo debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por este conocimiento. ¿Sale? Si alguien de la iglesia viene y nos dice estas doctrinas no valen, no podemos tener relación con él, no podemos tener armonía con él, porque estas son doctrinas de la salvación. Pero después de estas doctrinas están las doctrinas que podríamos llamarle doctrinas que no tienen que ver con la salvación, como la estructura de la iglesia, como cómo hacer misiones, como cómo hacer alabanza. Por ejemplo, Capilla Calvario es su estructura con respecto a la forma de hacer iglesia o de gobernar en la iglesia, o la estructura de la iglesia, es diferente a las iglesias pentecostales, es diferente a las iglesias bautistas, es diferente a las iglesias presbiterianas, pero tenemos convivencia porque eso no afecta nuestra salvación. Y entonces en estas doctrinas que no tienen que ver con la salvación, el apóstol Pablo nos dice: no te conflictúes, no contiendas, no pelees, no discutas, busca armonía. Nosotros como Capilla Calvario trabajamos de una manera directa con otras iglesias Capilla Calvario porque tienen la misma estructura, es más fácil trabajar, pero desde luego que estamos abiertos también a trabajar con las demás iglesias que son de Cristo, porque somos un cuerpo en Cristo. El año pasado y parte de este año trabajamos con la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en el taller de matrimonios. Todo estuvo bien, nos centramos en los matrimonios. Hace un par de años se trabajaba con diferentes iglesias los jóvenes, porque eran doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación y que nosotros tenemos que ser accesibles a poder, por medio de este trabajo en conjunto, poder mostrar el amor de Dios y fortalecernos unos a otros. Eso es parte a lo que el apóstol Pablo hacía referencia en este versículo 14, parte, porque ahorita vamos a profundizar hacia lo que el apóstol Pablo nos quería dar a entender. Pero que tú y yo no estamos aquí para contender a las diferentes doctrinas que no tienen que ver con la salvación,
sino estamos aquí para apoyarnos como iglesias. Pero hago énfasis a eso, las doctrinas, la doctrina que tiene que ver con nuestra salvación, estamos dispuestos y tenemos de dar nuestra vida por ellas. ¿Sale? Eso es algo bien importante. Vamos a ver qué nos dice ahora este versículo 2. Si a lo mejor te quedó una duda después del servicio, puedes acercarte conmigo y podemos platicar tu duda. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Ahora aquí el apóstol Pablo se está haciendo específico o nos pone un ejemplo acerca de la comida. Porque uno que cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y nos pone el ejemplo de comida. Pero también esta predica un poco directa, pero es para que tú y yo crezcamos en nuestra fe. Aquí nos está diciendo, bueno, hay creyentes que piensan que se puede comer de todo. ¿A cuántos les gusta la carne de cochinito? Está rica, ¿no? A mí me gusta, pero no la como con mucha frecuencia porque también es una de las carnes pues que puede subirte los triglicéridos, tu colesterol. Es una comida pero un poco peligrosa, hay que saber comerla con medida. ¿A cuántos nos gusta comer, por ejemplo, los mariscos? Luego tenemos ejemplos, por ejemplo, Deuteronomio 14 acerca de la comida pura e impura que se le dio al pueblo de Israel. ¿Tú sabías que en ese tiempo se consideraba los mariscos, el camarón, el pulpo, como comida impura, que no se comía dentro del pueblo de Israel? A mí me gustan mucho los mariscos, le doy gracias a Dios que estoy bajo la gracia porque puedo comer mariscos y puedo comer pulpo. Claro, todo con medida, porque los camarones son uno de los alimentos que te suben con mayor fuerza los triglicéridos y el colesterol. Pero nos pone este ejemplo acerca de la comida, porque a lo mejor había muchos hermanos que decían, no pueden comer las cosas impuras, porque nosotros guardamos la ley, no podemos hacerlo. Pero otros hermanos decían, claro que podemos hacerlo. ¿Te acuerdas qué le pasó a Pedro cuando tuvo esa visión? Que estaba en la azotea, que tenía hambre y le fueron a preparar algo y se extienden unos rollos, unos lazos y empiezan a bajar animales. Y se le dice a Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿cómo voy a comer si desde niño, desde que soy joven, no ha entrado cosa inmunda a mi boca? ¿Y qué se le dice en esta visión? ¿Qué le dice Cristo en esta visión? No llames impuro a lo que yo ya limpié. ¿Sale? Pero a lo mejor hay unos hermanos que todavía están con esa idea. No, eso nos contamina. Después Jesucristo dice que lo que entra a nuestra boca no es lo que contamina, porque se va a la letrina, sino lo que sale de nuestra boca. Entonces, voy a ser duro, pero con mucho amor, porque ahí lo dice la palabra. Solo voy a reafirmar lo que dice la palabra. Pero fíjate cómo Pedro le llama a un creyente débil al que solamente come legumbres, porque dice que comer animales impuros es pecado o no está bien. Entonces, si queremos desarrollar nuestra madurez en Cristo, debemos de comprender que los alimentos no nos contaminan, sino es lo que sale de nuestra boca. Que claro, yo como parte del área de la salud, pues te puedo decir, todo lo que comamos siempre es bueno moderarnos. Siempre es bueno comerlo con precaución, pero con moderación, ¿sale? Y luego en el concilio de Jerusalén había un problema entre los judíos y los gentiles, porque los judíos querían seguir guardando la ley, pero los gentiles pues no conocían de la ley. Y vamos a Hechos capítulo 15 versículo 29. Fue parte de las enseñanzas que vimos cuando estudiamos el libro de Hechos. Dice este versículo 15-29, donde se le dice a los gentiles lo que estaría bien que dejaran de hacer, o lo que debían de dejar de hacer para tener una convivencia, una armonía con los gentiles, con los judíos creyentes. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, ¿vale? Toda aquella comida que ha sido
ofrecida a los ídolos, se le dice a los creyentes gentiles: no coman de ello, para no ser de tropiezo para los judíos. Esto también más adelante vamos a ver que es un punto profundo que tiene que ver con nuestra madurez todavía, ¿sale? Pero a los gentiles creyentes se les dice: no coman cosas sacrificadas a los ídolos, para que no sean piedra de tropiezo para nuestros hermanos judíos. De sangre, cuando está haciendo referencia a sangre, está haciendo referencia a toda la carne que contenga sangre todavía, es decir, a toda la carne cruda, ¿sale? No debemos de comer carne cruda, eso es muy dañino para nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso. La carne cruda o a beber sangre, ¿sale? Porque conforme a la doctrina de los paganos, hacían sacrificio y mataban a la res, y entonces agarraban una copa o vasos con sangre y se la bebían. Y en Génesis se nos dice que no consumamos la sangre, porque de ahí viene la vida, ¿sale? Entonces, cosas crudas o literalmente la sangre, no es bueno comerla, ¿sale? Ahora, aquí va la pregunta, y sean sin crecimiento como creyentes, ¿sale? Hay muchas cosas que las volvemos tabú o cosas ocultas en la iglesia, o que no se pueden tocar porque va a haber una desarmonía. Pero si todo lo llevamos conforme a la Biblia, vamos a poder crecer en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos probado la moringa? Pueden levantar su mano si quieren. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la moringa? Sin miedo. Vamos a orar por estos hermanos y a darles bibliazos. Aquí viene la explicación. Ciertamente, el precursor de la moringa, que es la sangre, pero la sangre tiene una composición, y eso lo hemos tocado en el área blanca. Juanito nos puede hablar mucho acerca de eso. La composición de la sangre, así hablando en rasgos generales, a lo mejor Juanito puedo quitar algunas propiedades, ya tiene algunos años que dejé la universidad, pero parte de la propiedad de la sangre pues es que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, lípidos, agua, alguna que otra proteína, y eso es la sangre, ese es el componente de la sangre. Y ciertamente la moringa viene de la sangre, pero ¿qué se hace con la sangre para hacer la moringa? O la moronga. Moringa o moronga es lo mismo. Tiene diferentes nombres a lo largo de toda América del Norte, Central y del Sur. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿O qué se necesita para hacer la moronga? Se cuece y después se fríe. Y en ese proceso la sangre se descompone. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos desaparecen, quedan los lípidos, triglicéridos y colesterol, el agua se evapora. Entonces, la moringa en un principio es sangre, pero pasa por un proceso donde deja de ser sangre. Entonces, la moringa no es sangre. O la moronga. Claro que uno la puede comer porque no es sangre, porque ya pasó por un proceso donde todos los componentes que forman la sangre se ha deshecho. De hecho, ¿sabes cuál es el precursor de la carne? La sangre. ¿Sabes cuál es el precursor del tejido? La sangre. Cuando nos cortamos, se forma un proceso de coagulación formado por la sangre, que la sangre forma todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú y yo decimos, o decimos, no es que la moringa es sangre, viene de la sangre, pero ya no es sangre. Es como todo nuestro organismo. Nuestro organismo parte ¿de dónde? De la sangre. Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta comer unos buenos filetes de carne? El precursor de estos buenos filetes es la sangre, pero ya la carne ya no es sangre porque se ha transformado, pasa por un proceso. Es lo mismo con la moringa.
Entonces, la moringa. Entonces, es lo mismo, ¿sale? La moronga no es sangre, sí es cierto, viene de la sangre, pero cuando pasa este proceso de cocción, deja de ser sangre. De hecho, en algunos estudios, cuando en este versículo que nos dice, versículo 29, acerca de que hay que dejar también la sangre o de ahogado, hay algunos estudios que hacen referencia a eso, pero realmente no está hablando de eso, sino está hablando de animales que han sido estrangulados, ¿sale? ¿Por qué? Es algo bien importante también entender que, ¿saben qué es lo que causa el envejecimiento en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? Médicamente se conoce como el proceso oxidativo, ¿sale? Cuando nosotros entramos en un proceso de estrés, nuestras células empiezan a oxidarse, empiezan a deteriorarse y nuestro cuerpo empieza a envejecer. Entonces, los animales que son estrangulados, que son ahorcados, que son ahogados, pasan por ese proceso oxidativo. Y el peligro de comer este tipo de alimentos es que en la carne hay muchas células malas. Por eso es que de alguna manera a los creyentes gentiles se les dice no coman de animales que hayan sido ahogados o asfixiados, porque es peligroso, ¿vale? Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento se nos dijo cuáles eran las instrucciones para poder matar a los animales para el sacrificio, y ninguno de ellos era por el método de asfixia o de estrangulamiento, ¿vale? Porque fisiológicamente esa carne es peligrosa para nuestro organismo. Y después dice de inmoralidad sexual, que es algo que no solamente se nos habla en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se le da ese enfoque de que nosotros tenemos que tener una pareja especial, única, que va a ser nuestra ayuda idónea, porque el esposo está reflejando a Cristo y la esposa o la mujer está reflejando a la iglesia de Cristo. Entonces, esto es parte también del crecimiento, de que tú y yo aprendamos que hay cosas o muchas tradiciones que tiempos atrás se nos hablaban que era pecado, pero si lo llevamos a la luz de la verdad, a la luz de la Biblia, podemos ver que no es así, ¿vale? Y lo digo con mucho respeto, pero aquí en el sur de México hay muchas iglesias que más que seguir la palabra de Dios, siguen las tradiciones que se han llevado a lo largo de los años. Entonces, cuando ustedes quieran comer una moronga, con confianza, porque no es sangre. Sin embargo, si alguien de ustedes con esta reflexión que le he dado acerca de esto dice, no, yo no la voy a comer porque para mí no está bien, entonces te voy a decir que por amor a ti, yo tampoco la voy a comer, porque no quiero ser piedra de tropiezo para ti. Así como se le dijo a los hermanos gentiles, no sean piedra de tropiezo para los judíos, ni los judíos sean piedra de tropiezo para los gentiles. Si hay cosas que dentro de nuestra madurez sabemos que no pasa nada, pero el hermano apenas está en un proceso, en una madurez espiritual, por amor a ellos, no lo vamos a hacer. Esto es algo bien importante que habla de nuestra madurez espiritual. Y eso es lo que en este capítulo va a estar hablando el apóstol Pablo. Volvamos a Romanos capítulo 14, en el que nos quedamos. Déjenme volver, estoy en Hechos. Por eso se nos dice en este versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro que es débil come solamente legumbres. Parte de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual, es entender todo esto de lo que tú y yo hemos hablado. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come,
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Aquellas personas que a lo mejor tenemos un entendimiento, un desarrollo maduro, o que somos mayormente maduros, no tenemos que menospreciar a aquellos que están en ese proceso de madurez, sino debemos de aprender a lo que Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué nos dice Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquellos que se creen maduros, que se creen con un desarrollo espiritual amplio, tenemos que recordar que no somos nada y que aprendamos de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Es lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo. Y luego dice, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y aquel que a lo mejor está creciendo en desarrollo espiritual, tiene también que aprender a no juzgar a aquel que ya es mayor en la fe. Y cuando dice no juzgar, está haciendo referencia a condenar. Y es algo que hemos estado viendo en Romanos, que ninguno de nosotros murió por la iglesia, ¿sale? Entonces no tenemos el derecho de juzgar, haciendo referencia a la palabra explícita de condenación. ¿Quién es el único que tiene la facultad de poder traer condenación o traer juicio a la vida? Cristo, porque Cristo fue el que murió por nosotros. Entonces, tanto el creyente maduro como el creyente que está en desarrollo o creyente inmaduro, tenemos que aprender a tener armonía, a crecer juntos, y que parte de nuestra meta sea el crecimiento de nuestra madurez. Juntos, apoyándonos, unánimes, unos a otros. ¿Sale? Versículo 4, haciendo referencia al que no come, al que unos versículos atrás el apóstol Pablo dice que es inmaduro. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. No condenar, porque Cristo es el que hizo, el que está y el que seguirá haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Es el Espíritu Santo el que nos da el ser de desarrollar. Yo como pastor solamente soy un medio, solamente soy un instrumento. Quiero ser un vaso de honra para que Dios me use, para que ustedes crezcan. Pero si yo no estoy, eso no condiciona su crecimiento. El único que condiciona el crecimiento de cada uno de los creyentes es Dios. Y una de las luchas que tenemos como creyentes es sujetarnos a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos sujetamos a Dios, entonces crecemos, nos fortalecemos en nuestra fe. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Ahora nos pone ya no el ejemplo de la comida, sino el ejemplo de los días. Hay iglesias que no celebran el 24 de diciembre. Sus razones son las siguientes: porque una de las razones, Jesucristo no nació en diciembre, no nació el 24 de diciembre. Otras de sus razones, porque dice que los católicos fueron los que emplearon esta fecha. Y si es cierto, los católicos o la iglesia católica fue la que estableció, y de una manera universal se hizo que celebrar el 25 la Navidad y el 24 Nochebuena. Pero nosotros cuando nos reunimos, ahora que nos vamos a reunir el 24, no lo hacemos para decir gracias a la iglesia católica estamos aquí reunidos, sino ¿cuál es el enfoque de nuestra reunión? Cristo. Gracias Dios por haber enviado a tu Hijo. Entonces respetamos a las iglesias que dicen no vamos a celebrar Navidad, no vamos a celebrar el 24. Otros dicen, para mí el nacimiento de Jesucristo se tiene que celebrar todos los días. Y es cierto, es respetado también. Todos los días tenemos que estar agradecidos con Dios por enviar a Cristo. Pero nosotros respetamos a aquellas iglesias. Pero también aquellas iglesias tienen que aprender a respetar a aquellos que sí celebramos nosotros el 24.
Ahora, ¿por qué tú y yo celebramos el 24? ¿A cuántos de nosotros nos gusta celebrar nuestro cumpleaños? Así con toda sinceridad. A mí me gusta celebrar mi cumpleaños. A mí me gusta que me digan, a mí me gusta celebrar mi cumpleaños, pero ¿sabes por qué? Porque le doy gracias a Dios por la vida o por el año que me permite cumplir. ¿Sale? Los que no les gusta celebrar su cumpleaños, está bien, no pasa nada. Yo te doy mis razones por las cuales me gusta celebrar mi cumpleaños. Pero ¿sabes quién inculcó la celebración de los cumpleaños? La Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Por algunas razones. Y te voy a hacer menciones de ellas. Primero, porque así como a mí me gusta celebrar la Navidad, o así como a mí me gusta celebrar mi cumpleaños, me gusta también recordar que Jesucristo vino a esta tierra. ¿Sale? Porque Jesucristo pudo haber venido a los 30 años y empezar su ministerio. Pero en Filipenses dice que Jesucristo se humilló haciéndose forma de siervo, como tú y como yo. Y parte de nuestra humanidad es nacer, es ser engendrado. Jesucristo se humilló a tal grado que Él estuvo dispuesto a ser formado en el vientre de su madre para poder nacer. Y eso es parte de la humanidad de Cristo, que nos está mostrando su compasión con nosotros. Entonces, personalmente a mí me gusta decirle gracias, Señor, porque vino Cristo, pero no vino Cristo ya siendo grande, sino pasó por el proceso que nosotros como humanos hemos pasado. Aquí cabe recalcar que es importante recordar que nosotros, o que toda la humanidad está en pecado, tiene concupiscencia de pecado, pero Cristo no la tuvo, ¿sale? Cristo es 100, o cuando vino era 100% Dios y 100% hombre, ¿sale? Pero Cristo no tenía pecado en su vida, porque es Dios. La segunda razón por la cual me gusta celebrar la Navidad es porque hoy en día, y no sé si tú te has dado cuenta, pero la sociedad cuando nos habla de estas fechas ya no menciona la Navidad, sino dice: y tengan felices fiestas, porque la sociedad quiere alejar el punto central, que es Cristo. Nosotros como iglesia, aunque sabemos que Cristo no nació en esta fecha, pero que es una fecha que podemos usarla para darle la gloria a Dios, recordamos que el punto principal de la Navidad, que es natividad o nacimiento de Cristo, es Cristo. Y esa es una fecha que sí, ciertamente Cristo no nació, pero que tú y yo como iglesia podemos invitar a las personas. Pueden venir y ver el drama, pueden venir y ver la alabanza, pueden venir y ver la reflexión, y a través de esa acción Cristo puede impactar. Y aunque la sociedad hable de felices fiestas, nosotros vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar del nacimiento de Cristo. Que Cristo cambia vidas. Que Cristo es el único que nos puede acercar a Dios. Esa es una de las razones que nosotros como iglesia celebramos Navidad, y lo hacemos abiertamente. Y todas las personas están invitadas. De hecho, esta puede ser una buena intención para que nosotros como iglesia invitemos a las personas que no conocen de Cristo, y que Cristo trabaje en sus vidas con las acciones que nosotros estamos haciendo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice este versículo: uno hace diferencia entre día y día. Uno dice que hay fechas importantes, fechas especiales, y otro dice que todos los días son iguales. Está bien, ambos pensamientos son bien, siempre y cuando nuestra mentalidad sea para darle la gloria a Dios a través de nuestras acciones. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos ejemplos de la que ya te acabo de mencionar. Versículo 6, mira, y aquí nos va a complementar lo que dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día,
para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, que todo lo que tú y yo hagamos, celebremos o no celebremos Navidad, comamos o no comamos moringa, tú y yo debemos de darle gracias a Dios. Nuestras vidas deben de ser una vida en gratitud. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Algo importante en nuestras vidas. Que lo que tú y yo hagamos sea para darle la gloria a Dios. Por eso Pablo en su carta a Corintios, y te voy a invitar a que vayamos a Corintios, capítulo 10, ya vamos terminando. Versículo 31, lo dice Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos sea para de Dios. Y aquí pienso yo que no es necesario recalcarlo, pero a lo mejor sí es importante, que aquí no está hablando de hacer cosas que son pecados, ¿sale? No puedo decir yo voy a fornicar, voy a mentir, voy a adulterar, voy a engañar a mi esposa, voy a robar, voy a matar para la gloria de Dios, ¿sale? Son dos cosas diferentes, ¿sale? El pecado de ninguna manera puede agradar a Dios. Pero sí el que yo venga a la iglesia, el que yo dé testimonio en mi vida, que todo lo que hagamos sea para la voluntad, sea para darle la gloria a Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿cómo le puedes dar tú la gloria a Dios? Piénsalo, medítalo. Luego, esos pensamientos llévalo a la Biblia, y si está aprobado por la Biblia, por la palabra de Dios, hazlo. Y así le estamos dando la gloria a Dios. Y esa es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de nuestra madurez, de nuestro fortalecimiento en nuestra fe. Versículo 7. Volvamos a Romanos. Capítulo 14. Versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Sale? ¿Te acuerdas cuando veíamos en Romanos esta frase que se nos dice que debemos de confesar en nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y que Dios levantó a Cristo de entre los muertos? Y hablábamos de esta frase: confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Cuando el apóstol Pablo usa esta frase, es una frase que está escrita en griego y que hacía referencia que los romanos o los griegos le decían Señor, esta frase que el apóstol Pablo emplea, solamente a su Dios principal. ¿Y a quién? César, al emperador romano. Entonces, cuando Pablo la emplea en nuestras vidas, diciendo que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el dueño de nuestras vidas, que Él tiene la autoridad, que Él tiene la voluntad de nuestras vidas, que Él lo es todo para nosotros. Y esta frase: si vivimos, vivimos para aquel que nos compró, para aquel que pagó el precio de nuestro rescate, que es. Y si morimos, para Cristo. Por eso, sea lo que hagamos, es parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual. Que nuestras vidas, nuestra voluntad, ya no depende de mí y de lo que yo quiera, sino depende de lo que Cristo quiere en mi vida. Eso es confesar, eso es reconocer
que Jesús es el Señor de mi vida y que Él lo ha levantado de los muertos. Y terminamos con este versículo, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Y Jesucristo, cuando vino a esta tierra, fue humillado hasta lo más profundo, pero cuando resucitó y ascendió al cielo, fue exaltado a lo sumo. Y los que han muerto en Cristo están, y los que estamos vivos aún en Cristo estamos. Por eso el centro de nuestra madurez, que yo crea o lo que yo piense que es mejor para mi vida, es lo que el Señor quiera en mi vida. Y lo que Cristo quiere en mi vida lo ha establecido. ¿En dónde? En su palabra. Por eso el Evangelio de Juan, Jesucristo les dice a sus: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, parte de nuestro crecimiento espiritual es entender que no es lo que yo quiero, ni lo que a mí me convenga. A mí ni me gusta la moronga, pero sí la he probado. Pero no es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios dice. Y a lo mejor cuando yo te estoy hablando de esta enseñanza, tú te has sentido confrontado, pero no he sido yo, ha sido la palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Sujetarnos a ella. ¿Nos va a costar? ¿Nos va a doler? Sí, pero el Señor es el dueño de nuestras vidas, y nosotros debemos de estar sujetos a su palabra. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa noche, tarde. Pensé que era miércoles. Vamos a orar, y en esta oración te voy a pedir que nos preparemos para ponernos a cuentas con Dios, porque vamos a tener Santa Cena. Invito a los diáconos que vayan por el pan, por el jugo de uva, que simbolizan el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y te invito a que tomes un momento para reflexionar acerca de tu vida. Si hay cosas que a lo mejor estás haciendo mal, si hay cosas que a lo mejor estás luchando, es un buen momento para decirle: Señor, te necesito. Porque acuérdate que la Santa Cena tenemos que hacerlo con respeto, con mucho respeto. Vamos a orar en esta hermosa tarde ya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que está trabajando en nuestras vidas, que nos está incomodando, que nos está molestando. Pero ayúdanos a sujetarnos a ella y a tu palabra, a tu conocimiento, para poder dejar de ser creyentes inmaduros y desarrollar nuestra madurez y fortalecernos en nuestra fe, y poder ser considerados como creyentes maduros, que estamos en desarrollo, que estamos en el camino de ser perfectos como lo es nuestro Maestro Jesucristo, y que sabemos que esa perfección lo vamos a lograr cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento en ti, Señor. Y en esta hermosa tarde yo te pido que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para tomar este pan que ha sido consagrado, este jugo de uva que ha sido consagrado, para tomar y recordar el sacrificio de Jesús con respeto, conscientes de lo que vamos a hacer, poniéndonos a cuentas contigo y recordando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramado, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue lacerado, maltratado,
abofeteado, escupido, humillado por nuestra salvación. Gracias, amado Padre. Te amamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.